Bienvenidos a un nuevo programa de Todo con Todos. Mi invitado de hoy es el pastor Aníbal. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Esta entrevista la quise hacer de una manera diferente, pero obviamente que nuestro público tiene que saber sobre mi invitado. Sí. Quiero que me cuente de su vida. Algún recuerdo que le haya marcado en su vida y cómo eligió este camino. Bueno, yo nací en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y cuando tenía la edad de 15 años, en búsqueda de Dios y de un encuentro con Dios, me acerqué a un grupo de jóvenes que practicaban deporte. En ese momento jugaban al fútbol, yo también practicaba fútbol en mi ciudad y me llamó la atención y bueno, me invitaron a jugar y a partir de ahí conocí un grupo, además de chicos que jugaban a la pelota, que practicaban la fe, empecé a participar en algunas reuniones y ahí tomé la decisión de involucrarme, de conocer, tuve un encuentro con Dios en esa edad, a los 15 años, en mi búsqueda de la identidad, en mi búsqueda de futuro y los pensamientos que uno tiene de esa edad, qué va a pasar con el futuro, qué es lo que uno va a hacer hacia adelante. Y ahí decidí, tuve un encuentro con Dios en la iglesia, una reunión, y empecé a caminar en esa comunidad. Seguía haciendo deporte, seguía estudiando y además participaba en esa congregación allí en Bahía Blanca. Y a la edad de los 19, 20 años, al involucrarme más y a trabajar con jóvenes o con adolescentes, empecé a sentir una carga especial de querer ayudar a los demás, de escucharlos, de poder charlar, de poder ver qué les pasaba en sus vidas. Como que empezó a nacer en mí como una vocación de escuchar al otro y ahí empecé a descubrir que había una especie de vocación pastoral incipiente. Hablé con mi pastor y bueno, me fue guiando y empecé a tener así un poco de incidencia en la vida de otros. Empecé a acompañar a algunos adolescentes que estaban, yo ya con 20, 21 años, ayudándoles. Yo ya había terminado mis estudios secundarios como técnico, había empezado mi carrera de ingeniero, después cursé 2 años y 3, entré en una crisis de mi formación vocacional y a los 23 años, 24 años me vine para Buenos Aires, invitado por el pastor y animado por la congregación a estudiar teología, el único seminario de teología que había con un título de teología que estaba acá en Buenos Aires, así que me tuve que venir a vivir acá. Sí. Y en ese viaje a Buenos Aires, ahí conocí a la que hoy es mi esposa, que era del barrio de acá de Avellaneda, y iba a la congregación Emanuel, en la cual yo hoy estoy pastoreando. Nos pusimos de novios y ahí empezábamos justo esta congregación estaba, en ese momento el pastor ya era mayor y estaba por dejar, entonces me invitaron a participar ya entonces como seminarista. Y ahí empecé a descubrir que esa vocación se convertía ya en no solo una vocación, sino una profesión. Y bueno, junto con mi formación teológica, ahí empecé a pastorear. Ya en el año, aquí en Avellaneda, empecé a participar en la congregación, que es la Iglesia Evangélica Bautista Emanuel, así es el nombre completo, en el año 95, yo como seminarista, y a los 2 años, en el año 97, me ordenan como pastor ya de la congregación, así que ya hace casi 30 años que estoy pastoreando esta congregación, esta comunidad. ¿Y cómo se llega a ser pastor? ¿Por elección o...? Hay dos cosas que son importantes. Primero, que uno tenga esa vocación, o lo que uno le decimos el llamado, que entienda que tiene un llamado a una vocación que es como cualquier otra vocación, pero que tiene la particularidad de que vas a estar trabajando con personas. Sí. Y con un involucramiento personal, donde uno no pone solamente lo que conoce o lo que sabe, sino que uno establece relaciones cercanas y personales. Por un lado está lo personal, sí, pero por otro lado tiene que haber un reconocimiento de la comunidad. La comunidad tiene que ver alguna característica, alguna virtud o algún desarrollo o algunas capacidades que la misma congregación diga, o la comunidad, en nuestra experiencia, ¿no? Entre las iglesias evangélicas bautistas, la misma comunidad dice, bueno, esta persona tiene estas aptitudes que dice tener, siente un llamado, nosotros reconocemos que hay un llamado, y entonces ahí se inicia el proceso de ordenación al pastorado. En nuestra comunidad se estila que se trata de que los pastores tengan una formación teológica, porque eso te da una posibilidad de conocimiento, de desarrollo más, en una formación no solo teológica, sino que uno tiene es como una carrera terciaria, así que uno tiene una formación un poquito más amplia.
Y después un grupo de pastores de la zona, en este caso zona sur, luego de que ya la congregación impulsa al pastorado más el llamamiento personal, se hace lo que se llama un presbiterio, un grupo de pastores que ya tienen trayectoria en la zona, hacen como una evaluación no solo teológica sino también personal, de aptitudes, y recomiendan a la congregación que se ordene. Y en definitiva es la congregación la que ordena al pastor. En nuestro caso las congregaciones no tenemos un gobierno vertical, sino que somos autónomas, y nosotros tenemos un perfil más congregacionalista, o sea que tomamos decisiones internas, discutimos, tenemos así asambleas, charlas, y llegamos a consensos, y bueno, uno de esos es la redacción del pastor. En nuestro caso hoy ya no solamente soy yo en un equipo pastoral, sino que hay otros matrimonios más que conforman parte del equipo. Hemos agrandado el equipo pastoral de la congregación. Es una familia más amplia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica? Principalmente todos venimos a la raíz del cristianismo, como nuestro cauce central. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos la misma Biblia, aunque la iglesia católica tiene quizás algunos libros históricos más del Antiguo Testamento que nosotros simplemente para nosotros son más libros históricos que libros del canon, pero en general todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento es lo mismo. Y básicamente tenemos dos o tres cosas que son muy importantes para nosotros. Primero, que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. O sea, para nosotros la Biblia tiene un carácter autoritativo, o sea que nos regimos por lo que dice la Biblia, obviamente tratando de hacer una interpretación, una hermenéutica de la Biblia adecuada, ¿no? Para eso estudiamos también, para no hacer interpretaciones literalistas o interpretaciones inadecuadas. Así que la Biblia es nuestra autoridad. La congregación es a la que le rendimos cuentas todo el tiempo y la que evalúa nuestra conducta diaria. No tenemos un papa o un jefe, no es la iglesia la que decide nuestras formas o nuestras prácticas, sino que las congregaciones tienen que tratar de llevar las prácticas que entiende. Por eso algunas tendrán un espíritu más alegre, otras un poquito más formales en las formas. Y también un énfasis importante que hacemos en que nosotros creemos que hay una sola manera de alcanzar la relación con Dios, que es a través de Jesucristo, y en esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no hay mediación de otras personas, ni invocamos a los muertos, ni hacemos oraciones a santos, aunque reconocemos obviamente a los grandes hombres de Dios que tienen carácter de santo, pero no les pedimos a ellos, no tenemos nuestras peticiones a los santos, sino hablamos directamente con Dios gracias a la obra que hizo Jesús en nosotros. Así que tenemos una relación muy directa con Dios, muy simple, muy llana, y en donde todos nos reconocemos como hermanos. No hay, aunque si bien mi rol pastoral presupone un cierto lugar de autoridad, pero no es una autoridad en la cual uno decide la vida de los demás, sino una responsabilidad del cuidado de las personas. Sí, no sería tan estricto como sería en el caso del Papa, por ejemplo. Claro, donde ahí ya hay o el Papa o el Obispo que son los que determinan, y inclusive nosotros no estamos en un lugar por un llamado, un lugar, una tarea, pero no es que hay alguien que me dice, bueno, terminaste tu tarea acá y tenés que ir a otro lugar. El traslado o el ir de un lugar a otro tiene que ver con el llamado de Dios a ir a tal o cual lugar o quedarse, ¿no? No se impone el movimiento de los... Y tampoco hay un ascenso. Somos pastores y seguimos esta tarea pastoral. Lo que sí tenemos una muy buena relación entre muchos pastores en nuestra denominación, más de 1000 congregaciones, nos reunimos permanentemente, hay una relación de amistad y de trabajo en conjunto, pero no hay una autoridad jerárquica. Bueno, está bueno, es una especie de compañerismo. Totalmente. Con respecto a la interpretación de la Biblia, dentro de la iglesia tienen una manera de hacer que los hermanos interpreten la Biblia de cierta manera, ya que como seres humanos cada uno tiene una manera diferente de interpretar, que puede llegar a generar cierto choque en cierto punto. ¿Cómo les enseñan ustedes a interpretar eso? Hay
unas reglas generales de interpretación de la Biblia, lo que se le llama la hermenéutica, la ciencia que estudia la capacidad de entender libros, y especialmente libros que tienen cierta historia, cierta manera de ser. Pensemos que la Biblia es un libro solo, pero que contiene adentro 66 libros escritos a lo largo de casi 2000 años o 1600 años. Los primeros escritos se suponen de la mano de Moisés y los últimos escritos de los apóstoles. Y dentro de ella hay libros que son de un contenido más histórico, de un contenido más poético, de un contenido más como los evangelios, de redactar la vida y obra de Jesús, o libros que son más apocalípticos o proféticos. Sí. Entonces, cada expresión literaria, la historia tiene una forma de interpretarse la historia, una forma de interpretar la poesía. Los libros de los salmos son todos poéticos, entonces uno no puede una poesía interpretarla literalmente, tiene que tener ciertas licencias literarias para poder hacer una interpretación adecuada. La historia lo mismo, una cosa es un relato histórico que comenta un hecho y de ahí uno no puede hacer un dogma por un hecho histórico, o las parábolas, que fue una manera de comunicar que tuvo Jesús, ¿no? Uno no puede de cada detalle de la parábola hacer toda una doctrina, porque la parábola presupone una sola enseñanza general, como si fuera una fábula, sí. Pero una parábola tiene características particulares donde uno lee la parábola y tiene una enseñanza central y algunas aplicaciones. Entonces, cada género literario dentro de la Biblia tiene una forma de abordarlo y de interpretarlo, de la cual uno trata de explicar. También hay que ver el contexto en el cual se escribió, quién escribió, para quiénes se escribió, sí. Quiénes fueron los autores, quiénes fueron los destinatarios, cuál fue el contexto económico, social, político de la época en que se escribe, cuáles son los lugares geográficos en los cuales se desarrolla la historia, y todo eso hace a que uno pueda tener una interpretación lo más adecuada posible, y entonces a partir de ahí uno hace una lectura bíblica. Siempre recomendamos que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Es una de las reglas de la interpretación, es que uno interpreta la Biblia a sí mismo, o sea que uno lee un texto y eso no puede estar en contraposición o contradecir completamente lo que se dijo antes. Y también entender que hay dos escritos muy importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y donde está la figura de Cristo central. Entonces, a partir de la vida de Cristo, el Nuevo Testamento ya aporta una revelación mayor. Y en hermenéutica se enseña que la revelación es progresiva, o sea que a lo largo de los años Dios se va revelando, y entonces lo que nosotros hoy conocemos de Dios con la escritura ya hecha y con la experiencia de la vida de la iglesia y de la vida del pueblo de Dios, hay una capacidad de entender a Dios de una manera mucho más amplia, y esa revelación progresiva hasta la persona de Cristo. Entonces no es lo mismo la mirada que pudo haber tenido de Dios una persona 3000 años atrás que lo que hoy podemos entender. Aunque experiencias hayan sido similares, hoy tenemos el lenguaje, obviamente la Biblia está escrita en tres grandes idiomas, el hebreo, parte de arameo y griego. Todo eso fue traducido al español, sí. Entonces también una traducción es una forma de interpretar, porque hay que ponerle en palabras españolas lo que dice el griego, lo que dice el hebreo, lo que decía el arameo, y entonces eso ya lleva todo un trabajo, y desde el español tratar de interpretar de la manera más adecuada posible. Y hay distintas versiones de la Biblia en el sentido de versiones literarias, algunas son más estrictas en cuanto al lenguaje, con palabras más difíciles, y otras tienen un lenguaje más familiar, más interpretativo. Entonces hay que tratar de usar todas las versiones posibles para poder encontrar el sentido profundo, y siempre hay que buscarle un sentido natural de la palabra, para quién fue escrito, qué fue dicho, y también tratar de encontrar una aplicación para el día de hoy. No todo puede tener una aplicación directa, pero sí hay una forma de hacerlo. Sí. Básicamente esa es la manera en la cual tratamos también de explicarle a la gente su encuentro con la Biblia, pero toda persona tiene la libertad de leer la Biblia en su idioma, y entendemos también que el Espíritu de Dios le va a guiar a las personas a encontrar, que decimos nuestro mayor hermeneuta es la guía del Espíritu de Dios. Pero no podemos dejar librado solo a la subjetividad de cada persona, sino también tener algunas reglas objetivas de interpretación. Sí, como todo. Como los mandamientos también. ¿Los mandamientos lo toman como de una manera literaria o también más o menos lo llevan para interpretar de cierta manera? Pensé que los mandamientos fueron escritos
fueron revelados a Moisés 1200 años antes de Cristo, nos llegan a nuestro día hoy, evidentemente son como principios generales, no es una interpretación literal, sí son principios generales de forma de vida, como podríamos decir, de principios de vida, sí, que obviamente que hay que respetarlos, hay que tenerlos en cuenta, son muy importantes, y quizás lo que nosotros decimos la reinterpretación de los 10 mandamientos al día de hoy es lo que Jesús describió como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es un gran sermón que hace Jesús, hace como una reinterpretación de los 10 mandamientos más actualizado, con muchas más exigencias. Antes algunas cosas, aunque los principios se mantienen, pero Jesús como que le agrega un compromiso mayor a esos 10 mandamientos. Así que no hay una interpretación literal, pero sí lo tomamos como principios importantes de la vida, ¿no? Sí. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy en día tenemos la posibilidad de leer y investigar un poco más sobre diferentes religiones o sobre diferentes formas de vida, si vamos al caso. Diferentes religiones, o no sé cómo lo podría decir, nos enseñan a amarnos a nosotros, que nos enseñan de que nosotros somos nuestro Dios. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Sí, nosotros tenemos una mirada que tenemos un Dios que es el creador de todas las cosas, que está por encima de nosotros, que es mayor que nosotros. No tenemos esa concepción más panteísta de que el hombre o tan centrada en el hombre como Dios de su vida, sino creemos en un Dios superior, un ser superior que nos creó a todos, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que podemos tener una relación y que tenemos características o capacidades similares a las de Dios. Por eso la expresión imagen y semejanza es una expresión que trata de decirnos que tenemos capacidad de hablar, capacidad de sentir, de llorar, de emocionarnos, de expresarnos, de relacionarnos. Esas son capacidades o atributos que Dios le da al ser humano. Sí. Y hay atributos que tiene Dios que el ser humano no los tiene. La posibilidad de ser omniscientes, de saber todas las cosas, o la capacidad de ser omnipresente, de estar en todos lados al mismo tiempo. Esos atributos no los recibe el ser humano, pero sí recibimos muchos atributos de su carácter. Y en ese sentido sí tenemos un parecido a Dios en su manera de ser, o debiéramos tenerlo, en esta imagen natural. Obviamente el pecado distorsiona esa imagen, la borronea, la altera, y en el desarrollo de la vida del ser humano no se ven a veces todos los atributos del carácter de Dios, sino que aparecen otras características que no tienen nada que ver con Dios, como por ejemplo la envidia, la venganza, el deseo de hacerle mal a otra persona, la violencia, todo ese tipo de características que uno tiene que cambiar para parecerse al carácter de Dios. Y la expresión del carácter de Dios, digamos, la tenemos humanamente y visiblemente en la persona de Cristo. Sí. Jesucristo, cuando viene, el Jesús histórico, cuando pisa la tierra, deja una impronta, una manera de ser, una enseñanza y un ejemplo que es nuestro norte, digamos, nuestro líder a quien seguimos es a Jesús. Y ese es su carácter y su manera de ser, es lo que nosotros estamos caminando. Bueno, cuando me hablaba con respecto al tema de que el ser humano tiene eso negativo, absorbió ciertas cosas negativas, y justamente me habló de la venganza. ¿No se consideraría en cierto punto, desde el punto de vista humano, que Dios se vengó también del ser humano? Un ejemplo sería con el arca de Noé, de la inundación. ¿Esto no sería una forma de venganza? Sí, o de resentimiento tal vez, o algo parecido. En la Biblia lo que se expresa ahí es una reacción de Dios a la responsabilidad humana. O sea, si hay algo que a mí me maravilla de Dios, es que nos dio a todos capacidad para elegir y nos da reglas. Y esas reglas contienen posibilidades de desarrollo increíbles y también responsabilidades. Y también esas responsabilidades es hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Y a veces las decisiones, en realidad lo que uno
enfrenta situaciones extremas en función también de las decisiones que uno toma. Entonces, creo que hay una combinación, en el caso de límites que Dios pone al ser humano, a las conductas del ser humano, también disciplinas. No lo veo tanto como un acto de venganza, sino más bien una disciplina, un orden, una manera de conducir a las personas hacia decir, bueno, tienen la posibilidad de hacer todo esto y van a vivir maravillosamente. Y esto no lo hagan porque van a enfrentar ciertas responsabilidades o van a tener que enfrentar ciertas disciplinas, podemos decir hasta castigos. Sí. Como yo hago, como hice con mis hijos, ya mis hijos hoy son grandes, ya es otra la relación, pero cuando eran chicos les decía, mira, esto no lo hagas, no toques, no pongas los dedos en el enchufe, porque sí. Entonces como que le poníamos ciertas limitaciones, pero más bien preventivas, no tanto para limitar o para dañar o para impedir su desarrollo, sino más bien protectivas, para que crezcan y nos hagan daño. Sí. Eso intenta hacer un padre, no siempre nos sale, pero veo más el carácter de un padre que trata de que no nos hagamos más daño, entonces nos tiene que poner ciertos límites. Pero a ver, como padres, por ejemplo, nos ponen límites o nos recalcan a quienes hicimos las cosas mal, pero y si en ese caso hay inocentes que también pagan por el daño y las cosas mal hechas de los demás. Siempre todas las acciones tienen, si yo voy conduciendo un auto a 100 km por hora y voy a una esquina, yo soy el responsable y a veces un inocente puede sufrir las consecuencias de un mal accionar. Así que sí. Siempre una mala acción obviamente puede afectarme a mí y a veces puede afectar a gente que es inocente. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos a la hora de tomar decisiones, porque mis decisiones, claro que me afectan a mí principalmente, pero sin duda que como somos seres sociales, mis acciones también van a afectar a gente que quizás es inocente y tiene a veces que ser afectada por mi mala manera de ser. Si yo hubiera sido un padre negligente, un mal padre, mis hijos son inocentes, pues no tienen nada que ver, pero hubieran sufrido mi mala paternidad. Si fuera sido un padre violento, ellos inocentes hubieran sufrido mi violencia y nada tenían que ver. Entonces creo que ahí, sí, eso no son temas sencillos, obviamente. Sí, se han escrito libros sobre la ira de Dios, las acciones de Dios, o sea, no podemos resumir en mucha literatura y mucho para investigar, y siempre nos van a quedar preguntas, uno intenta resolver todo, pero simplemente tratar de dar un acercamiento racional a esto, pero sí, más bien lo veo como, tengo esa concepción de la figura de un padre, con las cosas que puedo entender. Y también en un proceso de revelación. Hoy el accionar de Dios es, después de la obra de Cristo, es una obra de acercamiento y la gracia de Dios está manifestada en el amor que Dios nos mostró. Entonces eso estamos hablando de las primeras etapas de la formación del ser humano, los primeros límites que Dios pone, y hoy se supone que ya deberíamos entender muchas más cosas y no llegar a esas situaciones. Sí. Aunque vemos una humanidad bastante complicada. Revelada está. Complicada. El perdón es algo muy importante. Totalmente. ¿Cómo sabemos o cómo puede saber la gente que fue perdonada en ciertos momentos de su vida por lo que haya hecho? Si durante mucha gente, o sea, lo puedo ver, lo hablo desde el punto de vista de conocimiento que tengo, que siente que actuó bien en su vida y que demostró que actuó bien, pero en el último lapso de su vida siente mucho dolor. ¿Cómo se sabe si Dios perdonó cosas que hizo mal en su momento, si está pasando alguna? Sí, obviamente es muy difícil saberlo. Yo no puedo hablar por los demás, porque cada persona tiene una relación con Dios de manera personal, y yo no soy quien para decir quién es perdonado, quién no. Eso será un atributo de Dios, en la relación personal de Dios con cada uno. No me compete a mí tomar semejante decisión sobre la vida de las personas. Lo que sí puedo decir en cuanto al perdón es que el perdón es algo que uno hace de manera voluntaria, y no debe ser solamente por un sentimiento de culpa, sino por decir, bueno, entiendo que esto no está bien,
tengo un convencimiento, porque entendemos que el Espíritu de Dios nos convence de las cosas que hacemos mal, creemos en que la mejor manera del arrepentimiento, del pedido de perdón a Dios es cuando uno está convencido, no solamente melancólicamente dolido, no tiene que ver tanto lo emocional, sino más bien una cuestión interior, que uno la expresa a Dios y pide perdón, y lo hace de manera voluntaria y sin buscar retribuciones o recompensas al perdón, sino como una cuestión de reconocimiento real. ¿Cómo sé que una persona se arrepintió o fue perdonada? Y por la conducta posterior. O sea, si la conducta posterior no evidencia un fruto, un resultado de eso que dice que se arrepintió, entonces me deja ciertas dudas, por lo menos me permite ver ciertas dudas. Y en lo personal, uno todo el tiempo está perdonando a otros o siendo perdonado. Y eso es una decisión también personal, para mí es más una decisión de la voluntad que una emoción. Sí. A veces no siento ganas de perdonar, me peleo con mi esposa o discuto con mi esposa, no me nace, es decir, en el momento, las emociones y la adrenalina está ahí a full, pero sé que es bueno hacerlo, entonces tomo la decisión de pedir perdón, o si me afectó, perdonar. Y cuando uno perdona no se olvida, pero sí se te va el dolor. Entonces poder recordar un suceso, porque el perdón no nos agarra amnesia cuando perdonamos, podemos recordar sucesos aún difíciles de nuestra vida y haber perdonado, pero uno los recuerda ya sin el trauma, sin el dolor, sin la angustia. Entonces uno puede decir, bueno, ahí ya elaboré un proceso donde ese perdón fue efectivo, porque puedo recordar lo malo que sucedió, puedo aprender de eso que sucedió, pero ya no me queda un rastro de dolor o una angustia cuando uno se sienta acongojado o donde empiece de vuelta a revivir eso. Y el perdón que otorgan los demás nos hace bien, es como un acto de liberación, ¿no? Uno se siente liberado al poder perdonar, como uno suelta y le dice no me debes nada, o cuando alguien nos perdona nos dice bueno, no me debes nada, ¿no? Y es el Padre Nuestro. Y esta cláusula quizás del Padre Nuestro es interesante, que le decimos a Dios, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces queremos que Dios nos perdone lo que nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Y en esa oración le ponemos hasta una condición a Dios, Dios, perdóname hasta donde yo perdono. Bueno, como para animarnos a que seamos perdonadores, ¿no? Porque Dios nos perdonó una deuda tan grande, nos perdonó tantas cosas, y a veces nosotros por pequeñas cosas quedamos atados a situaciones que son menores. Por eso es central en el Evangelio el perdón y quitar de eso toda la culpa, la manipulación y realmente un perdón real, sincero y vivo. Después cada persona en su último instante con Dios, eso lo sabrá cada persona con Dios. Un tema bastante polémico y importante es la homosexualidad y la iglesia. ¿Ustedes cómo toman que una persona sea homosexual y siga participando de la iglesia, que es algo importante? Porque una cosa es los gustos y otra cosa es el amor a Dios. Sí, nosotros no en general no les preguntamos a las personas qué prácticas sexuales tienen, a ninguna persona. Sí. Nadie está catalogado en la iglesia por sus prácticas, si es homosexual, heterosexual, bisexual, asexual. Uno no está haciendo, escaneando a las personas que ingresan a una reunión, a una participación de la comunidad. Obviamente en la relación de la comunidad las personas pueden expresar su situación, su gusto, su práctica, y en eso nosotros tratamos de ceñirnos a lo que entendemos de la Biblia o la cosmovisión bíblica acerca de las prácticas de la sexualidad. En eso quizás somos más los que tenemos una cosmovisión cristiana más apegada al texto bíblico, somos más conservadores, ¿sí? Por así decirlo, más tradicionales, donde entendemos que la práctica de la sexualidad, donde Dios nos creó a hombre y mujer, y hay una práctica de la sexualidad más heterosexual. ¿Eso hace que una persona pueda tener más o menos relación con Dios? No, porque hay gente que puede ser envidiosa, puede ser avara, puede ser maltratadora, y también eso impide una relación con Dios. O sea, no, las personas no están catalogadas por su carácter en su relación con Dios. Cada persona,
esto es uno de nuestros principios también de fe, es que cada persona es responsable ante Dios sobre sus actos y cada persona va a dar cuenta de sus actos. Sí. Pero sí, como enseñanza general de lo que entendemos nosotros que se desprende de la Biblia, es que Dios nos propone que el hombre y la mujer tengan una relación heterosexual, que tenga una relación encuadrada en una relación de compromiso, que le llamamos matrimonio. Actualmente, aunque desde el inicio tenía una relación de compromiso, donde uno se independiza de los padres, se compromete a una persona y decide compartir la vida con esa persona, y en ese ámbito es que decimos que es el ámbito propicio y más adecuado para desarrollar en plenitud la sexualidad. Sí. Ahora, si otras personas toman otros caminos, otros rumbos, son decisiones personales que nosotros podemos decir no las compartimos o entendemos que no es lo correcto, pero también le damos libertad. O sea, eso no va a hacer que una persona pueda ser excluida de la fe o decirle, vos no puedes tener relación con Dios por esto o por aquello, pero sí somos honestos en expresar lo que entendemos que nosotros, el ideal que nosotros tenemos. Y en la construcción de la identidad, entre ellos la identidad sexual, las personas van teniendo distintas experiencias. Y sí, animamos a todos a tener una experiencia en conforme a lo que entendemos que la palabra nos enseña. Y si viene una persona a la iglesia y le comenta a usted que está en ese... como que se siente confundido porque es homosexual, ¿qué le dice usted? Sí, hay mucho, cada persona es un caso y cada caso es particular. Por ejemplo, no se siente aceptado en su casa. Claro, sí. Hay muchas situaciones y depende de no es que si bien todo el tiempo hay gente que está en la construcción de su identidad, sí, desde la niñez hasta personas adultas que están en la conformación de su identidad, que tienen pensamientos, ideas. Entonces nosotros tratamos de enseñar los principios de la Biblia y orientar en ese sentido. Pero si tiene confusiones mayores que superan lo que uno le puede decir, para eso está la psicología, para eso está la psiquiatría, para eso están las otras ciencias que podrán ayudar a conformar la identidad. Nosotros le damos desde nuestra perspectiva bíblica, desde nuestra cosmovisión, lo que pensamos. Por supuesto, si hay personas que tienen dudas, y yo creo que uno puede afirmar la masculinidad o la feminidad, uno trata de afirmar esas expresiones de la identidad, sí, para que esa persona pueda tener desde nuestra óptica, mi óptica o nuestra óptica no es la única, sí, ni la exclusiva, desde nuestra óptica uno puede encontrar la plenitud de su identidad y de su desarrollo sexual. Entonces los orientamos hacia ese lugar, pero hay personas que deciden, no, yo quiero tener esta práctica, bueno, participará en la vida de la comunidad y tendrá su práctica. Y otra vez, cada persona será responsable de lo que decide construir y cómo lo decide construir. Sí. Y ahí uno no está para decirle qué tenés que hacer a las personas. Uno puede decir lo que uno piensa, lo que uno entiende, lo que uno entiende que se desprende de la Biblia, pero después entendemos la inteligencia y la madurez de las personas y la capacidad de decidir de las personas, y cada persona decidirá qué hacer con su vida. Y eso no la excluye de su relación con Dios. Obviamente no soy inocente y sé que eso a veces genera tensiones, sí, en una comunidad donde hay una práctica donde predomina la heterosexualidad, una persona puede sentirse un poco fuera de lugar, eso es entendible, pero tratamos de que eso no suceda y tratamos de no imponerle nada a nadie. Bien. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a decir lo que uno piensa. ¿No cree que eso en cierto punto aleja a ciertas personas de la religión, de la iglesia? Puede ser, como cualquier principio que uno establece. Uno dice, no hay que robar. Sí, bueno, pero eso es algo que, por ejemplo, es un poco más fácil de ocultarlo si vamos al caso. Bueno, sí, depende. Todo depende. Pero te quiero decir, hay cosas que uno tiene principios que establece, como diciendo, esto no sería bueno hacerlo. Yo no puedo decirle a la persona, por ejemplo, pongo este ejemplo porque es más burdo, es más fácil, no robes, yo no voy a andar controlando su economía, su vida, sus relaciones.
como que uno enseña principios. Y a veces los principios bíblicos o los principios que nosotros entendemos que están desprendidos de la Biblia, sí pueden generar reacciones de las personas, a veces al contrario, personas que se sienten atraídas por tener ciertos principios, más en un mundo donde todo es relativo, y encontrar lugares o personas o comunidades que sostienen principios, que sostienen valores, que sostienen formas, a muchas personas les da seguridad y les da un contexto de vida y también se sienten atraídas. Y otras se sentirán, dicen, no puedo ser parte de esto. A mí lo que más me importa es tratar de ser coherente y tratar de ser honesto intelectualmente, es decir, no decir una cosa y hacer otra, no hacer demagogia, decir hago como que, no. Esto es lo que somos, esto es lo que creemos, esto es lo que experimentamos, esto no sale y esto no, pero para mí la honestidad y la coherencia es muy importante y eso también atrae a muchas personas. Y a otros prefieren que todo sea más relativo, que las personas puedan tomar sus decisiones y cada uno, tratar de que sus principios, su manera de ver las cosas, no prevalezca sobre los demás. Y algunos son más, tienen un pensamiento más individual y bueno, está bien, cada uno decide en la vida hacer lo que uno quiera. En una comunidad hay ciertas normas más compartidas o consensuadas. En nuestro caso, tratamos de consensuarlo a través del texto bíblico. Hoy en día la influencia de la música y el arte es bastante imponente. ¿Le parece a usted que ciertos artistas están haciendo que la gente se involucre más en otro tipo de prácticas que en la práctica religiosa cristiana? Para mí el arte es arte y cualquier expresión artística está imbuida de las experiencias subjetivas del artista o de los artistas que componen una obra. Y la música de la misma manera, es una expresión a través de un idioma musical de pensamientos, sensaciones, ideas, subjetividades, representaciones, simbolismo y hasta expresiones, y es universal. Entonces no creo que haya, aunque se le dice arte cristiano o música cristiana, para mí la música es música, el arte es arte, y después puede tener, según las experiencias de algunas personas, quizás una expresión en la música donde las letras o algunas formas poéticas tienen más que ver con su experiencia con Dios, o el arte que se llama arte cristiano, el que tiene que ver más con lo religioso, pero no me parece que sean incompatibles, sino que el arte o la música expresa un poco lo que está en el interior del ser humano y debe apreciarse como tal. Habrá algunos que les guste más un tipo de arte, más un tipo de música, eso ya van los gustos. Yo desde mi punto de vista estuve viendo que hay muchísimos artistas que están creando o lo que intentan es imponer su creencia en el público de manera como más están mostrando una práctica más diabólica, mucho más notorio de lo que se veía hace años atrás. A eso me refería de que tal vez en ciertos puntos como que quieren inculcar a la juventud, que es la parte más influenciable. Sí, yo más que atribuirlo al artista, se lo atribuyo al mercado. Hay un fuerte marketing a que determinadas canciones tienen que ser un hit, tienen que ser un éxito, tienen que ser escuchadas, y creo que la industria de la música está mercantilizada al extremo, y también los quienes producen, más que el artista, que quizás a veces el artista es el que puede expresar algo y se utiliza su arte, con la industria la utiliza con una motivación de querer imponer pensamiento, ideología. Siempre se ha usado cualquier expresión artística para poder imponer o hacer ideas. De hecho, en muchos pensamientos históricos, especialmente con características más fascistas, han utilizado el arte como una manera de imponer ideas o creencias, de la época o del lugar que sea. Y han sido utilizados muchas veces los artistas, o han sido presos a veces por su cuestión de que tenían que hacer algo para vivir,
y han utilizado su arte con una mala intención. Pero me parece más que tiene que ver no tanto con el artista, sino más bien con la industria, con los tiempos. Y claro, hoy cualquier cosa hay que venderla, todo tiene un precio, y a veces determinadas cosas como que a determinados grupos conducirlos como manada para que consuman determinado producto hace que haya una influencia fuerte, ¿no? Sí, claro, los medios, las redes, el acercamiento al arte de otra manera, hay un estímulo permanente a escuchar determinada música y de hecho hay épocas que se escuchan, parece, determinados ritmos nada más, sí, y otros están perdidos. ¿Por qué? Porque la industria, el mercado y el marketing de la época hace que determinadas cosas sean escuchadas y otras sean invisibilizadas. Sí, tal cual. Y bueno, sí, siempre hay ideología detrás. De todas las cosas, siempre hay una ideología que intenta a veces ser hegemónica. Gracias a Dios, las personas, los seres humanos tenemos una capacidad de resistencia y de ser de tanto en tanto, cuando encontramos esa libertad y ese encuentro con Dios, y yo digo esa madurez emocional o de carácter, donde uno puede ser contrahegemónico y expresar lo que uno piensa y no dejarse arrastrar. Sí. Pero no es sencillo en estos tiempos. Sí, es difícil. La Iglesia Católica tiene un lado oscuro, bastante conocido, que hoy en día sale muchísimo a la luz y gracias a las redes sociales y a la facilidad de información, de acceso a información que tenemos es de público conocimiento. Ustedes lo que tienen es de que pueden formar una familia, que eso dentro de la Iglesia Católica es nulo. ¿Qué opinan ustedes de que ellos no puedan formar una familia, pero se cubran muchas de las cosas malas que pasan, como por ejemplo la pedofilia y las violaciones? Sí. Obviamente la pedofilia y la violación, sea la religión que sea, católica, evangélica, cualquier religión, es condenable, hay que confrontarla, hay que denunciarlo y hay que hacer todo lo posible para que no ocurra, no importa la religión que sea. Sí. Entonces cualquier encubrimiento de cualquier religión está mal. Eso es una batalla que tenemos que dar, especialmente en estos tiempos donde hay tanta pornografía, tanta pedofilia, tanta trata de personas y tanto abuso infantil y el abuso a la mujer. Así que es una batalla de la humanidad, sea de la religión que sea. Tal cual. No me gusta ponerme a criticar a la Iglesia Católica, no es mi rol criticar a la Iglesia Católica, pero sí, obviamente ellos tienen una forma de ser que no comparto, esa imposición del celibato. Yo no estoy en contra del celibato como un llamado. Conozco personas que tienen un llamado a tener una vida célibe y no forman una familia y tienen esa vocación, pero no creo que eso se deba imponer, y menos en una labor pastoral. Entonces no estoy de acuerdo en que se imponga el celibato. Creo que se hace más por una cuestión de cuidado del patrimonio, porque si un sacerdote se casara, tendría hijos, después podría reclamar parte de su herencia o podría tener cuestiones de la esposa, pedirle, y los sacerdotes todos hacen un voto de pobreza, un voto de castidad, por lo tanto ellos no tienen ningún bien. Sí. Entonces para mí es más un cuidado, más que una cuestión teológica del celibato, de la doctrinal, para mí es una cuestión más cuidado patrimonial de la misma iglesia. Sí. Porque así como se casarían, también se separarían y habría otras complicaciones, tendrían hijos y los hijos reclamarían también sus partes. Sí, sería toda una complicación para la iglesia ese problema patrimonial. Como los pastores tenemos patrimonios individuales separados de la iglesia, y entonces lo vivimos como cualquier ciudadano común, entonces es mucho más simple para nosotros. Y sí, por supuesto, a veces esos cónclaves o esos lugares cerrados o esos lugares secretos o esas prácticas secretas o esas cosas que uno desconoce dan lugar al encubrimiento. Y a veces el estar bajo situaciones de verticalismo y donde tienen su propia justicia, donde tienen sus propios sistemas éticos, da lugar a ciertos encubrimientos que son lamentables. Sí. O que una persona hizo determinada cosa y diga, bueno, ahora deja de ser sacerdote acá en Avellaneda y te vas a ser sacerdote en otro pueblito que nadie te conoce, pero los problemas uno los lleva con
Entonces, eso sí me parece que debiera cambiar, debiera ser mucho más abierto. Cualquier cosa que se haga secretas, a lo secreto siempre genera suspicacia, ¿no? Sí. Y que no podría, y que tiene que estar a derecho como cualquier persona. A veces la institución, especialmente la institución católica, especialmente en Argentina, donde tiene una relación con el Estado bastante fuerte todavía, lamentablemente, sí. Nosotros somos de los que creemos que la Iglesia y el Estado tienen que estar separadas. Siempre peleamos por eso. Para nosotros esas luchas son también nuestras luchas, la separación de la Iglesia y del Estado, porque me parece que en esa connivencia se tapan a veces unos con otros y hay acuerdos políticos y acuerdos oscuros, acuerdos económicos que no son buenos para la ciudadanía. Así que también el hecho de que un Estado sostenga una religión y yo como evangélico tengo que sostener la religión de otro, no me parece correcto. Porque a veces se critica mucho a los pastores o a la iglesia que tienen diezmo u ofrenda. Sí. Bueno, nosotros, más allá de que algunos pueden manipular o usarlo mal, y está mal eso, sí. Pero en general nosotros sostenemos nuestra propia fe. O sea, el apoyo de la gente sostiene su propia fe y paga sus alquileres y compra sus lugares, y entonces no nos sostiene el Estado. Pero en nuestro caso, nosotros, además de sostener nuestra fe, sostenemos la fe de otros, que es la fe de la mayoría católica. Le pagamos el sueldo a los sacerdotes, le pagamos el sueldo a los obispos. El sueldo de un obispo es como el de un juez. Sí. Le pagamos al estudio a los seminaristas católicos, le pagamos muchas veces los impuestos municipales. Bueno, y con todas las posibilidades que tiene de acceder a terrenos, lugares, privilegios, por haber sido o haber estado en la fundación del Estado. Sí. Eso ya pasó. Ya hubo beneficios por haber sido iniciadores del Estado juntamente con el resto de los ciudadanos, pero me parece que a esta altura de la humanidad ya podríamos tener condiciones iguales ante la ley. Sí. Y en ese sentido, más que nada, creo que hay que hacer una batalla y, por supuesto, todo lo que esté oscuro, oculto, habría que eliminarlo, ¿no? Complicado igual. Sí, son sistemas de poder grandes como hablar del Estado, ¿no? Sí. Hay sistemas de poder anquilosados mucho tiempo, estructuras muy grandes, con mucho poder económico, con mucho poder político, pero yo soy de los que me gusta construir desde las bases, y a mí me parece que la experiencia de una comunidad de fe pequeña, de una familia de fe, de relaciones personales, me parece que son las que más valen, las que más prevalecen. Y aunque uno tiene luchas estructurales contra cosas grandes, las batallas más lindas y más agradables es poder construir relaciones con las personas, poder conformar amistades, poder construir una comunidad, poder ver el desarrollo de las personas a lo largo del tiempo. Yo llevo casi 30 años de pastor y ver a personas que casi las vi nacer y ver ir hacia adelante, acompañarlos, caminar junto a otros, eso te da mucho más satisfacción y, bueno, y también hay que librar las batallas con las grandes cosas. ¿Qué fue lo más lindo que le tocó en este camino? Conocer personas tan variadas, tan distintas, y de cada persona encontrar cosas tan maravillosas. Descubrir algo de Dios en la vida de otra persona son maravillosas. Yo creo que cada persona tiene algo de Dios, esta imagen y semejanza de Dios, y poder tratar de ver qué es lo maravilloso de Dios en esa persona, que me muestre algo de Dios a esa persona, o que me muestre sus características, que obviamente creo que todo lo bueno viene de Dios. Entonces, conocer personas, conocer virtudes, gente esforzadísima que ha logrado superarse, superaciones, historias de vida de gente que se ha superado de traumas, de dolores, de tristezas, de soledades, de pensamientos muy oscuros, de trayectorias muy dolorosas, y sin embargo superarse, salir adelante, poder desarrollarse, poder conformar familias, poder ver a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo maravilloso. A mí el ser humano me maravilla, me gusta ver el desarrollo del ser humano y ser parte de una parte del ser humano que es la experiencia de fe, construir una comunidad de fe con personas, eso es lo más lindo. Una última pregunta. ¿Cómo ve la iglesia, cómo acompañan, qué enseñanza lo verían ustedes de la pérdida de un hijo? Un ser, o sea, un niño que ni siquiera llega a nacer. ¿Qué enseñanza estaría dándole Dios a esa persona de la pérdida de un hijo
Yo creo que la muerte es un enemigo de Dios, la muerte nunca es un aliado de Dios. La gente dice, Dios lo llevó. Yo no creo que Dios lleve a nadie. Para mí la muerte es una etapa que se va a concluir. Creo que Cristo vino una vez y que Cristo volverá, sí, y que se terminará con la muerte y la enfermedad. Obviamente en este tiempo transitamos la enfermedad, transitamos la muerte, todos somos vulnerables ante la enfermedad y ante la muerte, y es algo doloroso, es algo triste y es algo que uno no espera, y es algo que uno no ha querido. Por un lado es un dolor, y cuando hay muerte lo único que uno puede hacer es estar cerca del que se duele, y no hay que enseñarle nada, ni hay que decirle que atraviese nada, es simplemente que hay que acompañarlo y cada uno transitar con el dolor de la persona todo el tiempo que sea necesario. Por otro lado, creo que de los niños es el reino de los cielos, y cualquier niño va a estar en la presencia de Dios, sea la etapa de gestación que tenga, desde un embarazo hasta cualquier etapa de la vida. Así que ellos son libres de acceder al reino de Dios, y como yo creo en la eternidad del ser humano, que el hombre fue creado con eternidad, entonces creo que se interrumpe una etapa en la historia y en la forma de existencia que es esta, la nuestra, corporal en la tierra, pero su existencia como ser no termina y continuará su relación con el resto en otra etapa. Y entonces en ese sentido yo no creo que haya una culminación de su vida, sino que hay una interrupción de una forma de existencia, pero que su vida va a continuar como un ser humano, y que tendremos la posibilidad de encontrarnos. ¿Como una especie de reencarnación? No reencarnación, porque reencarnación sería volver a la carne, sino un reencuentro. Nosotros no usamos la palabra reencarnación, sino cuerpos glorificados, que fue el cuerpo que Cristo tuvo cuando resucitó, que es un cuerpo donde tiene algo de corporeidad, pero que también no está afectado por el pecado. Entonces creemos que cuando Cristo vuelva vamos a ser hechos nuevos. Gracias a Dios seré menos pelado, más flaco. Seremos perfeccionados, no en ese sentido morfológico, sino en cuanto a nuestro carácter, pero nuestra forma de existencia continúa. Lo que se define en nuestra relación con Dios, que es lo que me parece más importante en esto de creer o no en la obra de Jesús, es si nuestra eternidad vamos a permanecer en comunión con Dios o lejos de la comunión con Dios. Quienes entendemos en esta tierra, establecemos una relación con Dios gracias a la obra de Jesús, no nuestros méritos, no nuestras obras, porque nosotros podemos hacer obras imperfectas, sino gracias a los méritos y a la obra de Jesús, y creemos en Él y tratamos de caminar como Él caminó. Establecemos una relación de comunión con Dios, y esa relación de comunión es la que nos va a permitir disfrutar una eternidad con Dios, con mucho menos condicionantes que los que tenemos hoy. Y el que no tendrá esa posibilidad de comunión. Eso es lo que predicamos o enseñamos. Sí. Entonces, el dolor, todos somos vulnerables al dolor, todos tuvimos experiencias cercanas. Yo tuve experiencias cercanas, casi una de mis hijas se muere, una enfermedad muy grave, y transitamos un dolor muy grande. Acompañé a muchas personas que han perdido a sus seres queridos, especialmente a sus hijos. Es un dolor incalculable, es una situación triste, pero somos seres vulnerables, somos seres humanos en la tierra, y estamos expuestos todos a situaciones inesperadas. Sí. Tenemos esa esperanza de volver a encontrarnos, y tenemos la esperanza de que un día la muerte, así como la enfermedad, terminarán. Y entonces esa es nuestra esperanza en que eso un día va a ocurrir, y mientras tanto luchamos para contener a todo aquel que sufra o que pase situaciones de semejante trauma. Es un lindo consejo. Aníbal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, espero que se haya sentido cómodo, y gracias por toda la información y todo esta burbuja de datos y información y un poco de todo que puedo transmitir. Gracias por la invitación, y gracias a todo el público por participar. Que Dios bendiga a toda la comunidad que está escuchando y viendo. Sí. Bueno, y yo con esto me despido. Hasta el próximo De Todo Con Todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, De Todo Con Todos 0.2, en Instagram, Facebook y YouTube.